Bien, Pedro, empezamos con el temario de salud. Sí, Dejamos señor, la sí, campaña señor. de prevención de enfermedades de transmisión sexual y empezamos con los temas que a la gente le interesa. Tuvimos Lo- jornadas de celiaquía acá en Quilmes. exacto. Es más, le sigue interesando el tema de lo que venías tratando. Estamos. Mucha gente inclusive llamó, especialmente jóvenes, porque eso después lo vamos a tener. Diste un ciclo, le diste un ciclo a ese tema para pasar a otros que Como también una son integrales. O introducción, sea, seguro, pero yo no quería cansar a la gente con eh, prevención de TS y si bien lo mío es la infectología, son las enfermedades de transmisión sexual, a la gente le interesan otros temas de salud. Y qué mejor que con esta oportunidad de las jornadas de celiaquía, perdón, las TS, terceras. TS. ETS, enfermedades de transmisión sexual, muy Ah, bien. no, TS digo, No, me tenga más parece muy sexo. bien. Con prevención. Ah, con prevención, Tenga sí. todo el sexo que tenga, pero, que Sí, quiera, pero con prevención. sí. Y entonces, te comentaba, estuvieron ustedes en las jornadas de celiaquía. Yo vi una Sí, nota muy buena que le hicieron a la gente de Doña Rosa, creo que Pablo Castinola es sí, 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 el sí, que sí, sí. apareció en esa nota muy Y linda. Gustavo. Gustavo Castinola, perdón. Ujú. Y bueno, de eso se trata. Ese fue uno de los primeros temas que la gente se interesó y nos propuso. Y justamente hablando de celiaquía, para hacer un pequeño, digamos, resumen, introducción de una enfermedad que no es enfermedad, que es en realidad una predisposición. Cuando hablamos de celiaquía, ¿qué decimos? Es gente, personas como nosotros, que tienen una predisposición a justamente poder, El organismo tiene una predisposición. a no absorber los alimentos como los absorbemos todos cuando hay presencia de gluten. ¿Qué es el gluten? Es una proteína que se encuentra en el trigo, la avena, la cebada, el centeno, y que de alguna manera no permite que el desarrollo de la persona sea como en cualquier otra persona normal y que incluso puede llevar a la muerte. Mirá Ujú. qué importante que es esto. Pero la celiaquía, que es una predisposición, que no es una enfermedad, no lo digo yo, lo No se dicen cura. justamente, es una predisposición genética, es algo que ya viene desde el Desde que embrión. nació del embrión. Entonces, si yo ya desde lo genético, desde mi origen traigo esto, la cuestión es adaptar mi vida, que es lo que han hecho muchos y de la mejor manera. Y 20, 30 años atrás, cuando no se sabía nada y cuando no había una ley de celiaquía como la que hay ahora, como cuando no había una ordenanza como la que tenemos acá en Quilmes, donde se está trabajando muy bien en ese sentido, y de eso se trata. Vamos a Ahora, tener... quiero hacer una consulta, perdóname, No, para llegar al punto, ¿no? O sea, la celiaquía no es muy conocida no es popular, como la diabetes, por ejemplo. No es popular, como otros síntomas, ¿no? Ahora, y cuesta mucho descubrirlo. Por eso tenemos chicos que se descubrieron de chico y personas grandes que lo descubrieron después de grande. así es. ¿Cómo es el tema? O sea, si de Es pronto muy, es naces... muy difícil, o sea, siempre a nosotros nos enseñaban que no hay enfermedad o no Ajá, hay predisposición en este caso que se busque si no se sabe. Y esto ajá. ya estoy hablando de los profesionales. Y en un principio, no lo digo yo, lo decía uno de los referentes que vamos a citar en una nota, que es el doctor Cueto Rúa, un referente provincial y nacional, que hace 40 años que trabaja en esto. En un principio se hablaba, o sea, dentro de una entidad de la mala absorción, de la celiaquía no se la investigaba, no se la buscaba. Bueno, Si no se piensa, obviamente no se busca. Y una ajá. vez que se piensa, se busca y a través de los recursos que uno tiene. Y de hecho hay recursos de laboratorio que te permiten confirmar, o sea, primero sospecharla y después confirmarla. Y esto se tiene, obviamente, en los centros de mediana a alta complejidad, o sea que está al alcance de la mano, pero primero obviamente hay que pensarla. De eso se trata. Si esto se difunde, lo mismo que cuando hablamos de prevención de enfermedades de transmisión sexual, Ajá. si esto se difunde, se previene. ¿Qué se previene? El hecho de que una persona con celiaquía, al saber que lo tiene, no tenga las complicaciones de la celiaquía.
Ahora, muy bien, para llegar como es al caso, por ejemplo, en este evento que se hizo en Doña Rosa, donde participó gente que inclusive descubrieron que su hija o la misma persona, había un estudiante como es una abogada, que estaba estudiando y como es, tenía un problema como es de músculos, ¿no? Y de pronto, amén de esto, le nace, conoce a través de un estudio que tenía, como es, era celíaca. A la flauta, ¿por qué a mí? ¿No? Y ahí viene la cuestión, como es psicológica, ¿verdad? La parte psicológica. Entonces, bueno, y tener el desconocimiento de cómo me voy a manejar. Acá no hay medicamento, no hay nada, ¿cómo me voy a manejar? De pronto uno es peor todavía, ¿no? Es como que la cabeza le revienta, ¿verdad? Entonces, que de pronto después es mucho más fácil. Ahora, ¿cómo sabe una persona cuál es el síntoma? ¿Cómo empieza a decir, cómo es, che, me siento mal? ¿O cómo es el tema? Hay diferentes síntomas. Sí. O sea, al principio es todo muy inespecífico, hasta que uno se trata del profesional, de tratar de ordenar esos síntomas y ir como siempre, de lo más sencillo a lo más complejo. En un chiquito es muy diferente a un adulto. En un chico, el pediatra se empieza a dar cuenta que no hay parámetros de evolución en cuanto a medida, en cuanto a peso, que están acordes a la edad del chico. ¿Entendés? En los adultos, como en este caso de esta abogada, la debilidad muscular, el cansancio, en algunos casos incluso las deposiciones líquidas, las alternancias a veces de deposiciones líquidas o diarrea con constipación, que en muchos casos, no lo digo yo, lo decía el doctor Cueto Rúa en una nota que yo escuché muy linda hace muy poquito que dio en Belleville. Muchos lo estigmatizan con un colon irritable, que es otra entidad, o sea, ajá, el colon irritable de alguna manera. Entonces, al principio es muy difícil, y yo siempre en este sentido hacía antes la comparación entre el paciente en cuanto a lo mío del VIH con el diabético en cuanto a la cronicidad. En esto es una predisposición donde también al paciente VIH es difícil a veces diagnosticarlo porque pensarlo a través de los primeros signos o síntomas. Y en este caso también depende del profesional, pero si uno empieza a notar, tanto en el chico que no crece acorde con la edad, en los controles que haga del pediatra, o en el adulto que empieza con síntomas de cansancio, distensión abdominal, o sea, que se le hinche la panza, deposiciones diarreicas que se alternan con constipación, y de hecho, obviamente, características de desnutrición, bajar de peso. Hay que concurrir al médico. Es el médico el que se va a interiorizar y el que va a buscar realmente la forma de llegar al diagnóstico. Que te vuelvo a repetir, no es fácil sospecharlo si no se piensa, pero en el trabajo en equipo obviamente se llega. Y hay elementos para diagnóstico, tanto en el laboratorio como en definitiva con la biopsia intestinal. O sea, la persona de pronto recurre al médico y tenemos que tener, dijiste algo, ¿no? Ahora lo estoy analizando y vos sabés, fíjate que las personas dicen, bueno, ¿por qué voy al médico?